Sociología 1. El materialismo histórico de Karl Marx. Normalmente se utiliza la expresión materialismo histórico para hacer referencia a la filosofía de Marx. El materialismo histórico encuentra su primera formulación en la obra titulada La Sagrada Familia en 1845. Una exposición más amplia aparece en Miseria de la Filosofía en 1847 y El Manifiesto Comunista en 1848. De forma resumida, aparece en el prólogo de la obra Contribución a la crítica de la economía política en 1859. ¿Qué es el materialismo histórico? Es una interpretación o concepción de la historia, del devenir o acontecer histórico en clave económica. Es claramente una interpretación de la historia muy distinta de las interpretaciones religiosa o teológica que hace San Agustín en el siglo V, en su obra La ciudad de Dios, y de Maistre y Bornand en el siglo XIX, y según la cual es Dios quien dirige a la historia. De alguna manera los hombres no son más marionetas movidas por los hilos de Dios, es Dios quien dirige la historia hacia la meta que el propio Dios se ha marcado. También es muy distinta de la interpretación idealista o racional de la historia defendida, entre otros por Hegel, según la cual el acontecer histórico está determinado por la evolución de los pensamientos y las ideas de los hombres y que a su vez están determinadas por un espíritu o razón universal. El concepto del hombre, el hombre como transformador de la naturaleza. Para entender correctamente en qué consiste el materialismo histórico, en cuanto a la interpretación económica de la historia, es preciso hablar de la antropología marxista, esto es, del concepto del hombre que tiene Marx. Para Marx, el hombre es un todo en un ser que tiene una serie de necesidades materiales, al igual que otros seres como los animales. El concepto del hombre, el hombre como transformador de la naturaleza. El hombre satisface esas necesidades transformando la naturaleza a través de su trabajo. Al hacer esto, el hombre lo que hace es humanizar la naturaleza. Muchos animales también transforman a través de su actividad la naturaleza para conseguir de esta los medios para satisfacer sus necesidades. Valga como ejemplo la abeja que libra el polen para elaborar la miel con la cual se alimenta. Pero existe una diferencia clara, un abismo, entre el hombre y el animal. El animal no es consciente de su actividad transformadora. El hombre, en cambio, al ser consciente de su actividad, puede dirigirla a su voluntad. Por tanto, se puede decir que más que por el pensamiento a la posesión de las ideas religiosas, lo que distingue al hombre del animal en su relación con la naturaleza es el trabajo, la acción transformadora de la realidad para producir los medios que le sirvan para satisfacer sus necesidades materiales. Además de lo anterior, conviene señalar que esta actividad transformadora de la naturaleza no realiza al hombre en solitario, sino junto a otros hombres. De alguna manera, para Marx, en el trabajo se unen los hombres. Es una sociedad como los hombres realizan su actividad transformadora. A todo esto, a lo que Marx llama producción social de la vida, el hombre se relaciona con otros hombres para producir. De ahí que se hable de producción social, aquellos medios que permiten satisfacer sus necesidades materiales, comida, vivienda, vestido, etc. Lo que permite explicar el devenir de la historia de la humanidad es la evolución de la manera como los hombres en sociedad van produciendo los medios para satisfacer sus necesidades materiales. Si en la historia hay etapas, fases o periodos es porque hay cambios en las maneras de conseguir los medios de subsistencia y no tanto porque haya un cambio de costumbres o de ideas. Precisamente por esto se dice que en Marx encontramos una interpretación económica de la historia. Los cambios profundos en la historia no tienen su raíz en cambios ideológicos o políticos, sino en cambios económicos, en cambios en la manera como los hombres producen los medios que le permiten seguir sobreviviendo. El concepto de modo de producción, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. El concepto de modo de producción es uno de los conceptos fundamentales del materialismo histórico. Modo de producción puede ser definido como la forma o manera en la que los hombres de una determinada época histórica producen socialmente los medios de subsistencia. Es, además, lo que define la característica esencialmente a cada época histórica. Marx también utiliza la palabra sociedad para referirse a cada época histórica y lo permite explicar a cambio del devenir histórico.
En efecto, si Marx habla de 5 etapas históricas, es porque según él hay 5 modos de producción y se ha producido un paso a cambio de una época u otra. Es porque ha tenido lugar un cambio radical en el modo de producción. Además, puesto que el modo de producción es esencial de cada etapa, Marx lo llama también infraestructura o estructura económica de la sociedad. Un modo de producción se compone de 2 elementos o partes: las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas, calificadas por Marx como los huesos y los músculos de la producción, son el elemento material y el elemento humano que intervienen en la producción de algo. Los elementos materiales son los medios de producción, las materias primas, las herramientas y las técnicas utilizadas en el proceso de producción, el capital o dinero invertido. El elemento humano es la fuerza de trabajo, es decir, la energía humana invertida o empleada en el proceso de producción. Las relaciones sociales de producción son las relaciones económicas que se establecen entre los humanos, según la posición que ocupan en el proceso de producción, tanto en el referido o la posesión de las fuerzas productivas como lo que es referente al reparto de la producción. Son básicamente las relaciones que se dan entre los quienes determinan la posición de los medios de producción y entre quienes solamente poseen la fuerza de trabajo. Según la posición que el hombre ocupe en el proceso de producción, pertenecerá a una clase social o a otra. Clase social puede ser definida como el grupo de individuos que desarrollan un mismo papel o función u ocupan una misma posición en el proceso de producción. Hay básicamente 2 clases sociales: la clase social dominante, que es la clase que posee los medios de producción, y la clase social dominada, que solamente dispone de su fuerza de trabajo. Las relaciones sociales de producción son las relaciones entre ambas clases, y conviene señalar que no son las relaciones armónicas sino más bien conflictivas, pues se trata de clases antagónicas. Es a esto a lo que Marx llama lucha de clases. Puesto que el devenir de la historia se explica según Marx por un cambio en el modo de producción, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿por qué entra en crisis y cambia un determinado modo de producción? La respuesta de Marx es clara. Un determinado modo de producción se rompe cuando se produce un desajuste entre sus 2 elementos componentes, es decir, entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. El modo de producción sobrevive, según Marx, cuando hay una armonía entre sus elementos componentes, pero dicha armonía se rompe y entonces se produce el desajuste, cuando se produce un desarrollo de las fuerzas productivas debido al progreso tecnológico y científico. Cuando se presente ese desajuste, se hace mucho más latente y lucha de clases, produciéndose de esta manera una revolución social que hace desaparecer el modo de producción existente y ya caducó para sustituirlo por otro modo de producción más acorde con ese desarrollo de las fuerzas productivas. Por decirlo de otra manera, las transformaciones en las fuerzas productivas existen también transformaciones en las relaciones sociales de producción, en la organización social del trabajo. Tarde o temprano, las relaciones sociales de producción tienen que adaptarse al estado de desarrollo de las fuerzas productivas. Si no ocurre así, el proceso de producción se ve obstaculizado, desembocado en una crisis que conlleva a una revolución cuyo resultado final es la formación de un nuevo modo de producción, en el cual sí tiene lugar esa adaptación de las relaciones sociales de producción al desarrollo de las fuerzas productivas. Así es como explica Marx el paso de una época histórica a otra. A juicio de Marx, la historia de la humanidad puede dividirse en 4 épocas o sociedades. Estas épocas o sociedades son las siguientes: época o sociedad primitiva o asiática. Su característica fundamental es la propiedad colectiva de los medios de producción y de los bienes producidos. Época sociedad antigua o esclavista. Su característica fundamental es la división de clases sociales, el hombre libres y los esclavos. 3. Época de sociedad feudal. Distinción entre 2 clases sociales, señores feudales y siervos. 4. Época o sociedad burguesa o capitalista. Distinción entre burguesía y proletariado. La burguesía posee los medios de producción, el proletariado solamente su fuerza de trabajo. Las ganancias en forma de plusvalía o paran a manos de los burgueses. 5. Después de la época capitalista vendrá la quinta y última etapa o sociedad, la época o sociedad comunista, caracterizada por la posesión colectiva de los medios de producción. Se trata además de una sociedad sin clases, ya no hay clase ni clase dominante ni clase dominada.
Con la llegada de la sociedad humanista acaba la prehistoria de la humanidad y comienza la verdadera y auténtica historia del hombre. Volver a visualizar tus clases y tus actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comunidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.